bendiga, hermanos. Vamos a estudiar ahora la palabra del Señor, y mientras los niños salen a su clase que ellos tienen, quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Hace unos días que había una reunión de pastores aquí que tuvimos, hablábamos precisamente de estudiar la Biblia, no solamente leerla, sino también detenerse y darle una repasada bien, qué es lo que nos está hablando, no leer por leer, sino conocer un poco más a profundidad qué es lo que la palabra nos habla. Yo quiero invitarle hoy precisamente a que ahí ponga un separador en Lucas 8, y como si hoy estuviéramos leyendo la Biblia y a la vez estudiando lo que vemos ahí, poniendo atención en los detalles que encontramos ahí. Si ya lo tiene, póngase de pie. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 1, y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra esta noche. Dice San Lucas capítulo 8, versículo 1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor, con tu palabra. Y en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, hable a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 1 de Lucas 8: aconteció después. Y notemos que la Biblia, cuando fue escrita, no tenía como tenemos ahora capítulos y versículos. No tenía secciones, sino que era un solo escrito corrido. Tiempo después se añadieron los capítulos y versículos porque es más cómodo y más práctico encontrar ciertas porciones. Entonces, cuando empieza diciendo aconteció después, antes de arrancar, dijéramos, un estudio sobre este pasaje, nos viene la pregunta: ¿y qué pasó antes? ¿Qué pasó antes que está diciendo aconteció después? En su casa le invito a que tome un tiempo para estudiar todos los pasajes que vamos a ver hoy, y pues brevemente usted puede leer, si tiene su Biblia en su mano, si la ha abierto y está ahí en el capítulo 8, brevemente se puede dar cuenta qué fue lo que aconteció antes del pasaje que leímos. Antes de ese pasaje vemos que un fariseo invita a comer a Jesús. Cuando Jesús llega a comer, una mujer pecadora llega a la casa del fariseo y riega con lágrimas los pies de Jesús. Dice la Biblia, los enjugaba. Y se ha pensado que es enjugar. Enjugar es secar. Y dice, con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús y enjugaba sus pies con sus cabellos. Secaba las lágrimas con sus cabellos ahí en los pies de Jesús. El pasaje también dice que besaba sus pies y los ungía con un perfume que ella misma trajo. Cuando sucede todo esto, el fariseo vio esto que pasaba y dijo para sí mismo, dentro de sí: si Jesús fuera un profeta, sabría que la mujer que hace esto es pecadora. En otras palabras, es una mujer de la mala vida. Si Jesús realmente fuera profeta, hubiera discernido que la mujer que le está besando los pies, que está llorando ahí, que le está limpiando con sus cabellos, es una mujer de la mala vida. Entonces Jesús, cuando se da cuenta de esto, le dice al fariseo una historia y le dice: fíjate que habían dos hombres que debían dinero a una misma persona.
Un hombre debía 500 monedas de plata a esa persona y otro hombre le debía solo 50. Sin embargo, la persona dijo: les voy a perdonar a los dos la deuda, al que me debe 500 monedas de plata y al que me debe 50. Jesús le preguntó al fariseo: ¿cuál de los dos crees que amará más al que les perdonó la deuda? El fariseo respondió: pues yo pienso que el que le debía más va a amar más todavía al que le perdonó la deuda. Jesús le respondió: muy bien, buena respuesta. Y le mostró al fariseo y le dijo: mira, esta mujer pecadora ha hecho más cosas por mí de las que tú has hecho. Y añadió: por lo cual sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, dice. Mas aquel al que perdona poco, pues poco me va a amar. Y aquí es donde comienza nuestro pasaje. Aconteció después la importancia de predicar el evangelio, la importancia de que la gente conozca a Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Acababa de suceder algo con una mujer pecadora, y después de esto dice: Jesús, no sé si está ahí en la pantalla, usted puede verlo parte por parte, porque estos versículos a veces los leemos de corrido y no nos damos cuenta lo que encierra. Jesús iba por todas partes, por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando. Iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Muchos hasta lo hemos imaginado a Jesús visitando las ciudades, visitando los lugares. Hemos leído que Jesús predicaba el evangelio y podemos pensar: pues sí, después que pasó esto, Jesús se fue a predicar a una aldea y se fue a predicar a otra y se fue a predicar a una ciudad. Él vino a anunciar el evangelio. Pero aquí hay algo interesante, porque Jesús no iba solo. Jesús no predicaba y anunciaba el evangelio solo. El versículo 1 precisamente termina diciendo: y los 12 con él. ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? Ve también a predicar el evangelio. Jesús iba por las aldeas, por las ciudades, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, pero no iba solo, y los 12 con él. El versículo 2, Lucas 8:2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces va Jesús, los 12 discípulos y las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Incluso da detalles de ahí de algunos nombres de ellas. Ahora, ¿Dios te ha sanado de un espíritu malo? ¿Dios te ha sanado a ti de alguna enfermedad? Ve también con él a predicar el evangelio. Es que yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé. Ve también con él. Él salía y ahí van los 12. Eres un discípulo, ve a predicar el evangelio. Y ahí van también los que han sido sanados de espíritus malos y enfermedades, algunas mujeres. Y los siguientes versículos nos hablan quiénes eran esas mujeres que iban con Jesús. Pero además iban con Jesús a predicar y anunciar el evangelio. Dice el versículo 3, el final: y otras muchas
que les servían de sus bienes. Otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Mujeres que tal vez ella puede decir, a mí no me ha sanado, pero yo tengo mi negocio, yo tengo mi tiendita y yo apoyo económicamente el ministerio de Jesús. ¿Estás apoyando algo económico a la obra de Dios? Ve a predicar el evangelio también. No dijeron, pues yo no, para qué, yo mejor ahí le mando el cheque y que ellos vayan por las ciudades y por las aldeas. Póngase a pensar un momento, ¿qué tenían que hacer? Va Jesús, van los 12, van las mujeres que han sido sanadas de enfermedades, que han sido sanadas de espíritus malos, y mujeres que también apoyaban económicamente. Era todo un equipo de trabajo. Aquí vemos, hermanos, la importancia de predicar el evangelio en equipo. Yo no creo que Jesús haya ido y pues al estilo de hoy, los 12 que sean los guardaespaldas, pues que hagan una valla, y las otras que se encarguen, no sé, de atender, hagas tú su cita aquí, o yo le hago acá, allá. ¿O será que era de otra manera? No sé. Yo creo que si iba todo ese equipo de trabajo, era porque todo el equipo de trabajo iba a hacer algo, no iba a hacer bulto. Si iba todo ese equipo de trabajo, era porque también ellos iban a compartir lo que Jesús había hecho con ellos. Entonces, si a mí me sanó de alguna enfermedad, si a mí me sanó de algo, pues cuando Jesús termina su mensaje, yo también puedo contar, es cierto, mira, yo tenía esto, yo sufría esto y esto, y cada uno testificaba lo que era andar con Jesús. Hay hermanos que visitan la cárcel, hermanos que visitan hospitales o casas de ancianos o casas de rehabilitación o los parques. Tal vez a veces hay grupos, incluso jóvenes, que salen, vamos a repartir folletos o vamos a los parques. Donde sea que se vaya a llevar el evangelio, por lo general es uno el que predica y los demás, no, que vamos al parque, sí, que sube el hermano, que el hermano predique, o en el hospital, que el hermano predique, y los demás, pues yo apoyo a cargar las cosas. Sí, yo llevo, no sé, yo llevo el café, y yo cargo los vasos, yo cargo el pan. No, yo apoyo económicamente. Yo tal vez no voy a llevar nada, pero pues yo di algo para esto. Yo soy el que toca la guitarra, entonces como yo voy a tocar la guitarra, también voy al equipo, yo también voy a cantar los coros y se van para cantar. Pero aquí estamos viendo que todos tomaban parte en predicar y anunciar el evangelio. No es solamente llegar y tocar una guitarra o cantar un coro o cargar los vasos, sino cuando el hermano termine de predicar, es el momento de que cada uno comience con la gente. Y esto hizo Jesús por mí. Eran un equipo, pues. Me imagino a Jesús predicando y a cada uno de los demás después compartir su testimonio personal con la gente, lo que Jesús había hecho con ellos, compartir su experiencia de andar con Jesús. Y eso mismo podemos hacer nosotros, hermanos. Cuando leemos, Jesús iba, y iban los apóstoles, iban las mujeres que habían sanado de enfermedades. ¿Y para qué vas? ¿Qué, tú lo vas a cargar a Jesús? No, yo no lo voy a cargar. ¿Para qué vas a hacer bultos? Y es un montón de gente que lo seguía. La Biblia habla a veces de 5,000 gentes. ¿Para qué vas a ir a amontonarte ahí? Ya te sanó, quédate en casita. Además, ya aportaste económicamente, quédate en casita, no salgas con el equipo de evangelismo. No, dice aquí, vamos todos, salgamos todos, y tú cuéntale a los demás lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Qué pasa con la gente que oye el mensaje, con la gente que oye la palabra de la boca del predicador o de los que cuentan su ministerio con Cristo?
Yo me imagino a Jesús predicando y cada uno testificando: mira, Jesús hizo esto conmigo, y por eso se amontonaba más gente. Y Jesús habló de esto, de lo que pasa cuando predicamos la palabra. Habló de esto en una parábola. Una parábola es una narración breve y simbólica con una enseñanza moral. Dice en Lucas, ahora capítulo 8, ahora el versículo 4, estamos llevando la secuencia. Versículo 4 dice, del 4 al 8: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos querían aprender más de Jesús. Entonces ellos lo que hicieron fue: esta parte no la entendí, vamos a preguntarle a Jesús. A ver, Jesús, ¿y qué significa? Lo mismo hagamos nosotros, hermanos. Tal vez estás leyendo la palabra y hay una parte que no entiendes. Pregúntale a Jesús. Dobla tus rodillas y ve a Él en oración. Pregúntale al autor de la palabra. Dile que abra tus ojos y entendimiento a las verdades ahí escritas. Yo incluso lo he vivido en lo personal, cuando no tenía acceso a algún comentario bíblico, cuando no tenía acceso a algunas herramientas. Doblar las rodillas y decir: Señor, abre mis ojos, esta parte no la entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Los discípulos van y le dicen: Jesús, esta parte no la entendimos. Y Jesús les explicó la parábola a sus discípulos, que le preguntaron. Y aquí hay otra enseñanza que responde a la pregunta: ¿qué pasa con la gente que oye el mensaje de la palabra? Cuando Jesús se paraba y predicaba, ¿qué pasa con los que escucharon? Cuando tú vas al hospital y das un café y le cuentas tu testimonio, le dices a alguien, ¿qué está pasando en el corazón de ellos? ¿Por qué no todos vienen corriendo y dicen: era lo que a mí me faltaba? Bueno, Jesús lo explicó en esta parábola. Jesús explicó que cuando se sale a predicar y cuando cada uno hace su parte, dice, está sembrando la palabra de Dios. Cuando salimos a evangelizar y cuando cada uno está haciendo su parte, contando su testimonio y hablando a otros, estamos sembrando la palabra de Dios. Lucas 8:11, seguimos los siguientes versículos. Dice Lucas 8:11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra que llegamos a sembrar en el corazón de las personas. ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Con esa palabra que sembramos? Bueno, esa palabra que tú predicas, ese testimonio que tú compartes, una parte, dice, uno de los que te oigan va a ser como que la palabra cayó junto al camino. Dice el versículo 5, Lucas 8:5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y ven qué pasó: y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Tú estás compartiendo la palabra y una parte de esa palabra que compartes cae junto al camino. Fue hollada y las aves del cielo la comieron. En el camino, dice aquí, la semilla es pisoteada y las aves del cielo la comieron. Ahora vamos a la interpretación que les dio Jesús. El versículo 12, Lucas 8:12, dice así:
Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra de Dios, cuando cae junto al camino, es cuando la gente oye la palabra, dice. Se para y está escuchando, mira lo que está diciendo, oye la palabra. Pero luego viene el diablo, dice, y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Escucha el mensaje de la palabra y de repente el diablo pone una distracción. No sé, un niño empieza a llorar y volteas y ¿quién está llorando? ¿Qué está haciendo? Perdiste el hilo. Estaba sembrándose la palabra y el diablo pescó esa palabra que escuchaste. Suena tu celular, me mandaron un WhatsApp justo a medio mensaje y empiezas a contestar, perdiste el hilo. Vino el diablo y pescó esa palabra. Que no entienda, no quiero que entienda y se salve, que se pierda una llamada de teléfono, o estás poniendo atención y alguien te dice, hey, ¿ya viste quién está allá? Y ya viste cómo, sí, espera, no, pero sabías que, me estás distrayendo. Es el diablo que dice que no entienda, que no escuche, vamos, le voy a robar esa palabra. El asunto es que los que caen junto al camino es que oyen la palabra, pero no pusieron atención. Rápido se les olvida lo que oyen para que no crean y se salven. En otras palabras, para que pierdan su alma en el infierno. El diablo no le conviene que tú cambies tu vida y dice, hay que usar algo para robar esa palabra. El diablo se encarga de poner una distracción para que no entendamos la palabra. Dice Mateo 13:19, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra parte dice, cayó sobre la piedra. Lucas 8:6, seguimos la secuencia de nuestro pasaje que estamos estudiando. Lucas 8:6, tú estás predicando, tú estás comentando una parte, va a caer junto al camino y el diablo se lo va a robar. Otra parte va a caer sobre la piedra. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. En la piedra nació y se secó, dice, porque no tenía humedad, no había profundidad. En Mateo 13:5 y 6 nos aclara este punto. San Mateo 13:5 y 6 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Lucas 8:13, en nuestro pasaje que venimos estudiando, vemos ahora a Jesús dándole interpretación de esto. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La palabra de Dios cae sobre la piedra cuando la gente oye tu testimonio, oye el mensaje que das y recibe la palabra con gozo, se alegra y dice, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero entregar mi vida, y tal vez pasa y ora y qué alegría, alguien más recibió la palabra, la recibe con gozo. Pero dice aquí, pero no se afirma. Cree por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Tú puedes predicar la palabra, compartir lo que Jesús ha hecho contigo. La gente puede oírte y llegar a recibir esa palabra con gozo, decir, gracias porque me hablaste de Cristo, qué felicidad tengo desde que ahora conocí a Jesucristo. Pero acuérdate que esa palabra puede estar cayendo en la piedra. ¿Cómo evito que sean ellos? Hay que hacer que esa persona afirme su corazón,
Qué bueno que recibiste a Cristo. Bueno, ahí te buscas una iglesia, ahí nos vemos. Te aseguro que cree por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, se aparta. Mejor invítala a un estudio bíblico, invítala a leer la Biblia. Recibió la palabra con gozo, vamos, echa raíces. Anímala a venir a los cultos, que eche raíces, porque si no crece en el conocimiento de Dios, en el tiempo de la prueba se aparta. Que esto, hermanos, nos sirva para reflexionar si nosotros recibimos la palabra con gozo, pero no afirmamos nuestra vida en Dios. Tal vez tú has abrazado la palabra con gozo, pero no te has afirmado en el camino de Dios. Cuidado, podrías terminar dejando el camino de Dios lejos y sin salvación, después de haber estado tan cerca. La palabra predicada cae sobre la piedra cuando alguien cree, pero cuando empiezan los problemas se aparta de Dios. Luego dice, otra parte cayó entre espinos, Lucas 8:7. Lucas 8:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Si la semilla es la palabra, ¿qué son los espinos? En el versículo 14, Jesús dio la interpretación de esto. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. La palabra cae entre espinos cuando una persona oye la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, dice, ahogan la palabra. La traducción en lenguaje actual de este versículo dice así: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. No voy a ir al culto porque, no sé, quiero ir a divertirme un rato, quiero ir a despejarme un rato. La que cayó entre espinos. Si por causa del trabajo, por causa de muchas ocupaciones o por causa de salir a divertirte, estás dejando de buscar a Dios, te estás alejando de Dios. Mucho cuidado, porque puedes perder tu alma. Hay gente que tal vez cuando hay una oportunidad de servir a Dios dice, yo quisiera, pero no puedo por el trabajo. Y yo quisiera, pero no puedo por el trabajo. Yo quisiera y no puedo. Y no puede faltar nunca. Pero también tal vez dicen, bueno, no puedo, pero voy a apoyar en esto otro. No pueden apoyar en nada. ¿Por qué no puedes apoyar en nada? Porque tengo necesidad, porque tengo los afanes de las riquezas, los placeres de la vida, y todo eso crece y dice, es más importante que buscar a Dios. No tengo tiempo de buscar a Dios. Por eso dice, eso va a crecer al grado que cuando tú te des cuenta, hace tiempo que ya no voy al culto. Hablaba con una persona que me decía, tuve tantas ocupaciones que ahora que sí vine un domingo hice cuentas, hace como 7 domingos que no vengo. Es que los afanes fueron creciendo, las espinas. Aquí prácticamente está diciéndoles a los que siembran, Jesús le está diciendo a los que siembran la palabra, habrá ocasiones en que la gente va a escuchar la palabra, pero no va a dar fruto, porque las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida serán más importantes que la palabra de Dios para ellos. Y llegamos al último punto. Y otra parte cayó en buena tierra. Lucas 8:8, Lucas capítulo 8, versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno,
hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. La parte que cae en buena tierra, dice, va a producir mucho fruto. ¿Y cuál es la característica? ¿Cómo sé si la palabra ha caído en mi corazón en buena tierra? ¿Cómo sé cuando yo salga a evangelizar si la palabra está cayendo en buena tierra? Jesús lo dijo en el versículo 15. Lucas 8:15 dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Ahí está la clave. Retienen la palabra oída. O sea que el que cae en buena tierra no solo oye la palabra, sino que retiene la palabra. Y se va toda la semana pensando: Señor, tú nos hablaste de los sueños, tú nos hablaste acerca de la parábola del sembrador. A ver, ¿cómo ha sido la persona que le hablé? Y llegas a casa y tal vez comentas: ¿te acuerdas? ¿Vistes? ¿Por qué no seguimos leyendo los siguientes versículos a ver qué nos sigue enseñando? Esta palabra cayó en buena tierra porque retiene la palabra oída. Y además, dice, da fruto con perseverancia. En conclusión, hermanos, si alguien ha recibido la palabra, si alguien es salvo, no se puede esconder, no se puede disimular. Ya creí, todavía nadie se entera, ni mi familia, ni en mi trabajo, pero soy cristiano. Entonces no eres cristiano, porque el siguiente versículo, Lucas 8:16, dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. No hay cristianos encubiertos. Si Dios prendió la luz en tu corazón, si ahora la luz de Dios brilla en ti, dice, Dios no te salvó para esconderte debajo de la cama, te pone arriba. Que la luz de Dios brille, que todo mundo se entere que tú has creído. Pónganse de pie, hermanos. Hemos terminado hasta aquí. Hay mucho más que hablar. Si usted en su casa sigue viendo los siguientes pasajes y sigue deteniéndose, va a sacar mucho más enseñanza. Pero hasta aquí podemos reflexionar en lo que hemos aprendido. La palabra de Dios hoy nos llama a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Allá va Jesús. Yo apoyo económicamente. A mí me sanó de algo. Bueno, vamos también. Prediquemos la palabra. Compartamos nuestro testimonio. También hemos visto que cuando salgamos a compartir, una parte caerá en buena tierra, pero otras partes caerán en diferentes lugares. No dejemos de predicar la palabra de Dios. No porque salgas y nadie creyó, digas, ya yo no soy bueno para esto. Ponte a pensar, Señor, ahora mi petición es que cuando vuelva a salir tu palabra caiga en buena tierra, que retengan la palabra escuchada. Hemos oído que el que es salvo no se puede esconder, y si la luz de Dios brilla en ti, no puede permanecer en oculto. Esta noche la pregunta es, ¿realmente la luz de Dios brilla en ti? Piensa un momento, ¿la luz de Dios brilla en mí? Todos a mi alrededor pueden dar testimonio que soy un hijo de Dios. O tal vez hay alguien en el trabajo que dice, nunca me imaginé que tú fueras cristiano. La luz de Dios brilla en ti. Si no está brillando es porque no has sido salvo. No pueden ver a Dios en ti. Si no hay frutos de arrepentimiento en tu vida, si no se puede ver el antes y el ahora, entonces ten cuidado, no sea que en lugar de seguir a Cristo,
has estado siguiendo una religión y realmente no eres salvo, porque las religiones no salvan. Esta noche, 2 peticiones. La primera, dile: Señor, brilla en mi vida, perdona mis pecados, te entrego mi corazón, que tú puedas ver los frutos de arrepentimiento que hay en mi vida. Y la segunda petición, dile: Señor, ayúdame a compartir con otros lo que tú has hecho conmigo.